¿Por qué olvidamos lo que estudiamos o leemos? Según Hermann Hedfag, solo somos capaces de recordar el 20% de toda la información que aprendemos. Y claro, teniendo en cuenta las largas sesiones de estudio, es una pena de que al fin y al cabo solo acabemos recordando el 20% de lo que estudiamos, después de todo el tiempo que hemos invertido. Pero afortunadamente existe una fórmula, una técnica de estudio que le permite superar ese 20% recordando toda aquella información necesaria que quieras recordar. Y esa técnica es la Space Repetition, o la repetición espaciada. Y por ello en el vídeo de hoy me encantaría presentaros esta maravillosa técnica, qué es, de qué trata, qué beneficios tiene, pero sobre todo cómo aplicarla de dos maneras muy sencillas en tu rutina de estudio. ¿Qué es la Space Repetition o repetición espaciada? Según Hermann nos decía que hay una curva, las curvas del olvido, que a medida que va pasando el tiempo, nuestra mente va olvidando los conceptos que hemos estudiado. Dentro de una semana, si no tocamos ese conocimiento de nuevo, si no lo repasamos de manera inteligente, que lo veremos después, acabaremos olvidando una cantidad. 2 semanas otra cantidad, un mes, 2 meses, etc. Y al final de un tiempo pues no recordaremos nada o incluso apenas el 20% de toda esa información. Por ello se nos plantea la Space Repetition, que lo que trata es de repetir, de revisar esa información de manera espaciada, en momentos del tiempo específicos que nos permitan romper esas curvas del olvido. Es decir, si nuestra curva del olvido nos indica que a medida que avanza el tiempo van bajando, como estáis viendo, pues planteamos con la Space Repetition, rompemos esa curva que nos permite que sea más constante, de manera que cuando empieza a bajar, cuando empezamos a olvidar, aplicamos la Space Repetition, recordamos espacialmente y volvemos otra vez. Y así, en vez de una curva hacia abajo, es bajando, sube otra vez, baja, sube otra vez, baja, sube otra vez. Y al fin y al cabo logramos recordar esos conocimientos que tanto nos ha costado aprender. ¿Y cómo aplicar la Space Repetition en tus técnicas de estudio? Os voy a plantear dos técnicas y de hecho yo aplico las dos porque es muy sencillo, pero que es muy útil. La primera es el estudio posterior inteligente. Eso quiere decir que imaginemos que tienes hoy una serie de asignaturas y te voy a poner, por ejemplo, 3 de asignaturas que yo tengo: econometría, dirección financiera y economía española. Pues yo cuando me dan el temario, etcétera, lo que doy ese día, yo ese día no toco esas asignaturas. El mismo día en el que me han dado los conocimientos, me lo han explicado, yo no toco nada de esas asignaturas. Al día siguiente me dan otras asignaturas, como puede ser contabilidad, gestión y derecho tributario. Quizás lo que tú planteas es, pues en el segundo día que me han planteado contabilidad y derecho, estudio esa asignatura. No, tienes que estudiar la que dice el día anterior. Es decir, en mi caso, econometría, dirección financiera y economía española. ¿Y cuándo estudio contabilidad y derecho? Al día siguiente. ¿Por qué? Muy simple. La repetición espaciada se trata de recordar sus conocimientos de manera espaciada, con tiempos que no sean de seguido en nuestro periodo de estudio. Muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando estudiamos algo, cuando nos explican algo, nuestra mente tiene que procesar esa información. Y luego del día siguiente, cuando ya ha dormido, por eso es tan importante el buen descanso, esas conexiones neuronales se han realizado, tendemos a recordar o al menos a tener una cierta idea del conocimiento que nos explicaron el día anterior. De esta manera, cuando yo me pongo a estudiar lo que he visto el día anterior, parto de un punto de inicio de conocimiento previo. Es decir, ya va a haber contenido que me lo sepa, porque lo recuerde y mi mente ya lo ha procesado. Y solo tendré que poner el foco en aquel contenido, en aquella información, en aquellos puntos que mi mente no ha terminado de procesar
que me resultan más complejos o que necesitan simplemente más tiempo. Así jugamos con nuestra mente y vas a ver que ahorras mucho tiempo, porque en vez de ese mismo día intentar otra vez comprender los conocimientos sin que tu mente lo haya procesado, es una pérdida de tiempo. Cuando al día siguiente, sin hacer absolutamente nada, o sea, claramente, habiendo atendido en clase y tratar de obtener la máxima información posible, ya habrás ganado mucho. Y por eso es una técnica de estudio tan efectiva. Y en segundo lugar, la segunda técnica es hacer un control de estudio calificado. Al final de mi semana, fines de semana, suelo estudiar, más bien repasar el contenido que he visto en total en toda la semana. Claramente, lo que veo el viernes va incluido en ese estudio / repaso. Pero lo que vi de lunes a jueves sí es simplemente repaso. ¿Y cómo lo hago? Simplemente creo una tabla, como estáis viendo en pantalla. En las filas pongo los nombres de las asignaturas. Y arriba pongo semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Hago una tabla por mes. Y pues yo tengo una serie de categorías: perfecto, notable, aprendido o aceptable y insuficiente, o un círculo rojo. ¿Qué quiere decir? Al final de mi semana, tras haber repasado, volviendo a esa repetición espaciada, evalúo, en esta asignatura la llevo perfecta, esta asignatura la llevo más notable, esta asignatura o este tipo de contenido dentro de esta asignatura lo tengo que volver a repetir. ¿Y por qué está tan relacionado esto con la repetición? Muy sencillo. ¿Qué hemos visto al principio? Que nuestra mente, a la medida que va pasando el tiempo, tiende a olvidar una serie de conocimientos. Te aseguro que cuando en una asignatura calificas como notable, aceptable o repetir, será porque tu mente ha olvidado una parte del conocimiento que te estudiaste. Porque claramente, si estás haciendo un repaso, esa información ya te la aprendiste en un momento de esa semana, en un día de esa semana. Por lo cual, estamos diciendo esto o este punto no lo tengo tan claro, o tengo dudas, o debería dedicarle más tiempo. Eso es porque tu mente tiende a olvidarlo más fácilmente y por lo tanto será una buena herramienta en la siguiente semana dedicarle más tiempo, cumpliendo siempre la repetición espaciada. De manera de que esos conocimientos, esas asignaturas que tendemos a olvidar más, ponemos un mayor foco. Por lo tanto, rompemos esa curva del olvido, porque claramente no todas las asignaturas las vamos a recordar de la misma manera. No todas las asignaturas son teóricas, no todas las asignaturas son prácticas, o incluso teóricas y prácticas son distintas. Y algunas nos pueden parecer mucho más sencillas a nosotros, otras más complejas. Y por ello, el simple hecho de evaluar al final de la semana cómo llevo esa asignatura, cómo recuerdo, cómo soy capaz, si mañana me pusieran un examen, de explicar, de utilizar los conocimientos que he adquirido a lo largo de la semana y a lo largo de las semanas anteriores, muy importante, va a funcionar. Porque rompo esa curva del olvido y me centro en lo que verdaderamente importa. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, sobre todo que os ayude. La repetición es una de las mejores técnicas y sobre todo si la juntáis con el Active Recall. Tengo muchos vídeos en mi canal relacionados con el Active Recall y los mapas mentales. Ambas técnicas son una bomba de productividad para tus sesiones de estudio. Y la repetición especialmente es algo muy sencillo de aplicar porque no es una manera enfocada ni específica de estudio. Es un sistema en el que te centras en tales días de la semana, estudiar una asignatura o hacer un seguido de una asignatura y otros días otra, jugando con qué recuerdas y cuando algo no lo recuerdas dedicarle un mayor foco, lo cual va a hacer que a largo plazo recuerdes mejor esos conocimientos. Y un consejo: gracias a aplicar esta técnica durante todo el año, todo el cuatrimestre, si estás como yo, universitario, al final de cada semestre tenemos una serie de exámenes finales. Gracias a ello, a no hacer que olviden los conocimientos, al romper esa curva del olvido, es muy probable de que cuando lleguen los exámenes finales solo tengas que repasar
brevemente y no tener que volver a aprenderlo todo, porque se ha ido recordando y rompiéndose esa curva del olvido gracias a la expedición espacial. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.